Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu Y yo soy ese. y hoy les vamos a mostrar a dónde llegamos. ¿A dónde volvimos? Quédense a verlo. ¿Qué está pasando? Dos cosas. Como una, estoy imprimiendo cosas. ¿Y la segunda? No hace falta que hagas tanta fuerza. Igual no me gusta como que está haciendo mucha fuerza ahí. No me gusta. Acá está muy fea la... No me gusta. Andate. Acá está muy fea la ola. Qué loco esta diferencia de color del agua. Es cerrada. Es agua dulce y agua salada. El mar, mira, justo. Vamos a pasar por el departamento donde estuvimos tanto tiempo en San Juan. Hola Chipín, bienvenidos. Hola Chilu, hola Ese, qué placer tenerlos de nuevo acá. Nos pasó algo tan insólito que no podemos creer. Esto es... nos sentimos muy boludos. Después de haber estado como 10 días acá en San John, nos vamos para... así. Nos vamos para San Tomás finalmente para continuar con el viaje. En algún momento nos teníamos que ir, nos teníamos que mover. Así que vamos acercándonos hacia Puerto Rico, que es nuestro próximo destino. Y bueno, esos son los planes. Pero bueno, los planes pueden cambiar, siempre pueden cambiar en nuestro caso. Sí, de hecho los planes iniciales eran primero ir a BVI, después ir a San Martín y así, pero bueno, el clima no nos tocó bueno, por un lado, por otro lado decidimos ir primero a Puerto Rico porque queremos equipar el barco, así ya por lo menos la parte de paneles solares la tenemos resuelta y de energía, que es importante. Y después el tema del Davids y el para poner el dinghy también es algo que nos importa mucho resolver. Así que bueno, después será el Watermaker, que no es tan urgente, pues el Watermaker es una cuestión de... Bueno, ya descubrimos que abriendo las tapitas solo ya colectamos un montón de agua, así que... pero más allá de eso, el agua nos dura un montón. Los tanques que tenemos nos duraban como 17 días, así que es un montón de tiempo. Así que es cuestión en verdad de ir a cargar más seguido. Pero bueno, la idea obviamente es tener un Watermaker, pero no nos apura tanto. Ya cuando se va a poner menos profundo se nos va a agrandar la ola, ¿eh? Se nos va a agrandar la ola porque se pone menos profundo. ¿Eh? Sí. La verdad es que había corriente. Sí, sí, sí. El único tema es el dinghy. Hoy viene bien. ¿Viene bien? Sí. Decidimos entonces seguir camino hacia Puerto Rico, pero antes deberíamos hacer la salida de las Islas Vírgenes Americanas. Aprovechamos entonces para conocer un poco más de la isla de San Tomás, además de hacer los papeles necesarios. Pero esa noche nos llevaríamos una sorpresa. Nunca me crucé con algo tan grande y encima viene para acá. Qué lindo entrar hacia puerto, ¿eh? Con la salida de los cruceros justo de noche, con las luces. Tan lindo. Después de esquivar sin problemas el enorme crucero, nos acercamos a la bahía de Long Bay, donde planeábamos pasar la noche y dejar el barco para recorrer un poco la ciudad. Y así fondeamos de noche en un lugar espectacular. Volvimos a San Tomás. Allá está la ciudad antigua, vamos a bajar un ratito. Miren lo que es este lugar. Alucinante. Acá dejamos el dinghy. Mirá la vincha que tengo, la vincha linterna. A ver, espera, ¿cómo se activa? Así como que te vas a peinar el pelo y... Acá dejamos el dinghy, pues nos vinimos al Espera, pueblo. hay que aclarar, esos regalos de Alfredo también. Regalo de Alfredo, alto regalo. Dos cosas muy importantes que nos cambió la vida Alfredo. El fernet de menta con tónica y con esta linterna, mirá. Y los vasos Buenísimo. también, los vasos cardánicos. Los vasos cardánicos, es verdad, Ah, varias todo. cosas. Los vasos cardánicos, el tarp, el Todo. bidoncito de El agua. agua, todo. Nos vamos Cosas re muy- surtidos. Cosas muy importantes para la vida náutica. Sí. Así que acá nos vamos a recorrer el centro histórico. Bueno, en verdad venimos a comer y pasear por el centro histórico. Nos encontramos con la sorpresa de que son las 7 de la tarde y está todo cerrado, todo. Sí. Acá el lugar está abierto. Eso es el baño, eso es lo único que está abierto.
Salud. Vamos a ver si encontramos alguna calle abierta, pero tiene un montón de calles lindísimas en centro histórico, pasajes lindísimos, está todo cerrado y no vale ni la pena mostrar algo que no tiene tanta gracia si está cerrado. Que esto se termina acá en la desolación hecha. Oh, sí, está cerrado esto, la verdad. Sí, está cerrado. Vamos a dar la vuelta. Es lindísima toda esta zona, pero claramente en otro horario, porque por suerte lo conocimos de día. Entonces que pasamos medio rápido ese día, el día que buscábamos el seguro, y la verdad que ni filmamos nada. Pero teníamos ganas de volver justamente a recorrerlo y filmar un poco. Es súper pintoresco, pero no, ahora está todo cerradísimo. Qué horario raro, 7 de la tarde es muy temprano. Bueno, claramente 7 de la tarde para el Caribe no es temprano. Al menos un lugar que encontramos abierto. No nos queda otra que venir acá. ¿Qué está pasando? Dos cosas. Como una, estoy imprimiendo cosas. Y la segunda, se está moviendo todo para la mierda. Ah, sí, eso sí, bueno, pero eso ya me acostumbré, ya no lo tomaba como un evento. Sí, formularios, cosas para presentar en las aduanas, inmigraciones y todas esas cosas. Bueno, le estamos dando uso a la impresora. Y aquí la razón de por qué no nos gustaba tanto la idea de tener un monocasco y queríamos un catamarán originalmente. Si bien estamos felices con este barco porque la verdad que es un barcazo y nos encanta, bueno, el tema es que tiene mucho rolido. Ahora estamos en una bahía, fondeados en un día totalmente calmo, pero entra Suel del mar y hace un rolido así constante toda la noche, no solo que casi no dormí nada, fue una mierda. Después eventualmente te acostumbras, de hecho hemos tenido rolido todas las noches hasta ahora, pero eran chiquitos rolidos, estos son rolidos más grandes. Y se mueve muy así, como que en el eje se mueve. El catamarán es distinto, se mueve todo en conjunto, por ser más ancho. Así que se mueve igual en una bahía como esta, pero de otra manera no tan molesta quizás. Así que nada, acostumbrándonos igual a estamos tan felices que no nos importa. Bueno, y lo otro es que nos estamos preparando para ir a hacer ya la salida de San Tomás. Es re loco esto porque en verdad nosotros no deberíamos hacer salida de Estados Unidos porque estamos en Estados Unidos, ya que estamos yendo a Puerto Rico que también es Estados Unidos, pero por un tema de que el barco entró con un propietario y con un nombre y una bandera y después el barco va a llegar a Puerto Rico con otro nombre, otra bandera y otros propietarios, decidimos ir a preguntar acá bien a migraciones y aduana a ver cómo es el trámite para que quede todo en regla y todo correcto, a ver si todavía nos hacen lío entrando a Puerto Rico, así que preferimos, si se puede hacer la salida acá, la hacemos y hacemos entrada de vuelta allá para hacerlo todo más ordenado. Ahora sí, nos vamos a tierra a hacer la salida, a ver cómo nos va porque es un tramiterío. Lo peor es que no necesitamos realmente hacerlo, pero bueno, queremos asegurarnos, como les decíamos, de estar en orden con todo. Así que nuevos en la burocracia náutica, decidimos asegurarnos y dejar todo en regla para no tener problemas futuros. El plan era sencillo, cruzar en dinghy hasta la orilla y caminar hasta la oficina de migraciones, hacer los papeles y volver con algunas provisiones para la navegación que se avecinaba. Está difícil encontrar el dinghy dock porque no hay dinghy dock en la oficina de aduana, entonces es ahí donde está el avión, donde llegan los ferries. Y bueno, nada, acá estamos averiguando en esta marina si podemos bajar el dinghy y ir caminando. Normalmente toda esta información se encuentra fácil en varias aplicaciones que usamos relacionadas con esto, pero bueno, justo ahora de esto no hay nada de información, así que está muy claro. Al final, no encontramos un muelle público, pero en su lugar nos dejaron desembarcar en una marina muy cercana a la oficina de migraciones. Bueno, todo un éxito. Tardamos muy poquito, menos de 20 minutos ya estamos afuera. Y todo bien, completamos un formulario que ya habíamos precompletado, nos faltaban algunos datos, porque bueno, la primera vez no sabemos todo, pero vinimos bastante bien preparados. Así que ahora, nada, a preparar el barco, a preparar la navegación, que es la segunda parte de entrar justamente en Puerto Rico. Ya estamos un poco más aprovisionados. Algo para el viaje. Tenemos todavía comida para zafar, no queremos hacer una gran compra porque tenemos que caminar bastante hasta el supermercado. Y agua porque nunca puede faltar, igual todavía tenemos, pero bueno, siempre hay que llevar de más. Es un viaje corto, en teoría es como ir a Colonia, un poco más que ir a Colonia, ¿no? Es un poco más lejos que ir a Colonia desde Buenos Aires. Es el doble en realidad. Ah, ¿sí? Ah, bueno, el doble que ir desde Buenos Aires a Colonia. Pero no es ir hasta Punta del Este, es como ir a Montevideo, sí. Ponele. No es largo el viaje, así que bueno, ahí veremos cómo nos va, todo va a depender del viento también. El pronóstico es bueno, por lo visto. Depende todo, es hasta dónde lleguemos, porque si hacemos el viaje largo que tenemos pensado, sí, es mucho más largo. Si hacemos un viaje corto, intermedio, acá hasta Culebra es cortito, o por ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo va dando el pronóstico y cómo va el viaje y cómo nos sentimos nosotros, a ver hasta dónde llegamos.
Casi te vas a la bosta. Vamos. Espectacular. Bueno, ya preparándonos para subir el dinghy, porque ahora, como es un cruce más largo, vamos a levantar el dinghy. Así que una fiaca, pero bueno, ya tendremos nuestro Davids para poder hacerlo de manera más práctica. Porque ahora, bueno, de vuelta a sacar el motor. Cuando son cruces largos, igual siempre conviene sacar el motor por un tema de peso, que no lleve tanto peso ahí atrás el Davids. Pero si sería uno corto como este, lo dejaríamos al motor, yo creo. Vale, yo te lo voy separando. Vale. Listo el motor, ahora va el dinghy, lo más difícil. Estamos enganchando el dinghy. Ahora que arreglamos el gancho ese de adelante del dinghy, podemos usarlo un poco más para hacer fuerza. Y la idea es levantarlo justamente de ahí, que quede de punta. La última vez lo levantamos así, pero ahora lo vamos a levantar de punta para poder subirlo más fácil a la cubierta y bajarlo. Creo que ahora aumenta el viento, justo ahora aumenta. Sí, qué mala suerte. Qué manera de hacer fuerza, por Dios. Nos fuimos turnando de acá a allá porque igual en las dos posiciones hay que hacer mucha fuerza. Ahí para mantener el dinghy lejos, lo más lejos posible de todo. Y acá la fuerza para levantarlo. Y allá para moverlo, ¿no? Va a necesitar una buena lavadita. Dinghy atado, ya estamos casi listos. Estamos saliendo de la bahía. Ya abandonamos finalmente San Tomás, que tanto nos gustó. Pero volveremos, volveremos. Esta fue una corta visita, una corta estadía. Entre que nos dieron el barco y todo eso en realidad, pero después la vamos a venir a visitar y conocer un poco más. La capitana designada, Chilu, nos está llevando. ¿Cómo va todo? Vamos a pasar por un canal medio estrecho que da un poquito de miedo, pero bueno, está re bueno. Listos para abrir las velas y empezar a navegar a vela. ¿Te gustó? Falta un poquito, sí. ¿Trabada en algo o no? Ah, a ver. Sí, sí, está trabada en el lazy bar. Poné un piloto automático, así no te jode. Listo, ahí queda. Y ahora liberame el enrollador y liberame la sectora. ¿Está el enrollador? ¿Viviendo tu momento feliz? ¿Qué te van a decir la gente de que sobre el chaleco salvavidas? Pero tengo esto que no me deja que me caiga. Está re tranquilo, tío. ¿Y qué te va a decir la gente sobre tu pelo? Que me tengo que peluquear, tiene razón. En eso tiene razón. ¿Y es mejor si no te lo dijeran? Ya que vos ya lo sabés. Sí, es mejor que no me lo digan. No me gusta que me digan lo que ya sé que tengo que hacer y no hago. ¿A quién le gusta? La atrás es más grande. Nos está entrando un swell del norte, ahora que quedamos desprotegidos de la isla, de las islas. Uy, ahí viene una grande. Eso está para surfearlo. Y nada, está impresionante porque están grandes, lo bueno es que tienen un periodo bastante amplio, o sea, son grandes, las pasamos muy fácil y está divertido. Porque es como que quedamos muy abajo y de repente muy arriba. Y no nos molesta nada en el recorrido. Venimos con un clima ideal para navegar. Está tan lindo, un viento por la aleta espectacular. Por la aleta significa que entra en diagonal al barco, por atrás. Entonces está súper, es el mejor viento de hecho. Swell significa o se le llama a las olas o al oleaje o a la marejada, que no son las olas provocadas por el viento del momento, sino que son olas provocadas por tormentas lejanas que pasaron en algún momento por algún lado y dejaron esas olas grandes que no tienen que ver con el viento. Por ahí puede haber ningún viento, puede haber cero viento, sin embargo llegar olas grandes. Entonces muchas veces hay, o sea, ponerle los surfistas, están muy atentos a estas marejadas porque son las que forman también las olas grandes para surf. Y se pueden pronosticar bastante bien, también las olas del viento se pueden pronosticar bastante bien. El tema es que a veces la ola de viento va en una dirección y la ola de la marejada, del oleaje, del swell, va en otra dirección. Y ahí la navegación se hace más incómoda porque tenés una ola de un lado, otra ola de otro y medio te chocan y vas medio incómodo. Ahora está pasando eso, viene el viento de allá y el swell de allá, vienen a como 90 grados de diferencia. Lo bueno es que los dos vienen por la aleta, los dos entran por atrás. Entran así al barco, el barco está así, o sea, está re cómodo igual, no pasa nada. Y hay poco viento, entonces la ola del viento no molesta. Una vez me pasó navegando por el mar del norte de Europa y por la bahía de Vizcaya, llegando como al Canal de la Mancha,
que hicimos la travesía, una travesía muy larga y complicada, un lugar muy complicado para navegar. Esa travesía la hicimos con muy buen clima, sin viento. Era el yate en el que trabajé, que ya les conté varias veces. Este yate era motor, no tenía vela, así que era mejor siempre navegar sin viento o con viento a favor de última. Pero había habido una tormenta muy grande en el Atlántico Norte y entró un swell tan grande que era fascinante porque no había viento, o sea, la superficie del mar era totalmente plana y la ola era tan grande que parecía que estabas arriba de montañas. Este yate era muy grande, tenía 3 pisos. Cuando vos estabas en el deck de arriba, en la cubierta, en la parte más alta, cada vez que estabas en el valle de la ola, vos no veías absolutamente nada alrededor, no había horizonte porque estabas tapado totalmente por la ola. Y te estoy hablando de que estabas 3 pisos arriba, así que imagínense el tamaño de la ola. Y cuando estabas arriba, en la cresta de la ola, era como una montaña gigante, veías todo alrededor, lejísimos. Era impresionante la sensación de sentir que estabas navegando entre montañas. Y sin que diera miedo ni nada, porque no había viento, no había mal clima, era simplemente un suelo enorme, espectacular. Les quería contar que este piloto automático está muy piola porque una de las funciones que tiene, distinta de otros pilotos automáticos, es no solo mantener un rumbo, sino puedes mantener un rumbo con respecto al viento. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada vez que uno cambia el ángulo con respecto al viento, tendría que ajustar las velas, cambiarlas en su configuración. O sea, abrirlas más, abrirlas menos. En fin, como puedo setear el piloto automático en función del viento, entonces no hay que tocar las velas y nada, vamos perfecto. ¿Cuál es el problema? Que si el viento cambia, porque cambia en su dirección, también va a cambiar la dirección del barco. O sea que si nosotros hoy arrancamos con un viento que nos ayudaba a ir hacia las islas, a Culebrita, que es hacia donde estamos yendo ahora, y el viento fue cambiando, que de hecho fue cambiando, cada vez estamos menos apuntando a Culebrita y más abiertos yendo para otro lado. Que eventualmente cambiaremos el rumbo, cambiaremos la configuración de las velas y apuntaremos de vuelta para allá. Pero mientras tanto, vamos todo tranquilo, sin tocar nada y a una velocidad bastante buena relativamente. No estamos yendo muy rápido, estamos yendo a 5 nudos, que es normal, ni muy rápido ni muy lento. Es más, tirando lento. El poco viento que hay está re bien. Pero no es muy rápido. 5 nudos es alrededor de menos de 10 km por hora. Así que estamos yendo lento. Mientras tanto, Chilu está en la cocina preparando la comida de la tripulación. Digamos que nada muy elaborado. Cuando se navega, se cocina bien fácil, tipo sándwiches y cosas así. Solo que estés muchos días en el mar, bueno, ahí eventualmente vas a tener que comer ya por eso, ¿no? Viste, ¿no? Cómo se mueve todo. ¿Y qué es este sándwich? Queso azul se acabó. Vamos a ponerle... Medio malo, ¿no? Porque si queso cheddar compraste. También me gusta el queso cheddar mucho, pero... Tengo algunas alturas, pero no tengo ganas de cortar, sinceramente. Bueno, me voy arriba porque dejé a Arturito acá en la embarcación, pero me voy a fijar a ver qué onda. A ver cómo viene Artu. Y bueno, si no fuera por el piloto, teníamos más atados de mano, digamos. Y acá está el corazón, la navegada. Es grande, mira. Mirá. Sí, boludo, zarpado. Van empezando a aparecer las montañas grandes, no tan grandes, pero bastante grandes. No se puede apreciar nada en cámara, me da una bronca. No se ve nada, no se entiende, no se siente. Créannos. Son olas que son más altas que el barco, pero lejos. O sea, el barco queda en el medio metido, así, y no se ve nada para alrededor. Bueno, vamos a seguir a motor porque ya no nos va a dar el viento para hacer el último borde y si no nos tenemos que ir muy lejos. Y la ola está enorme acá. La rompiente, no saben lo que es allá contra las islas. Ahora cuando nos acerquemos les vamos a mostrar cómo rompen las olas estas enormes de suela. Ahí cada tanto entra uno, es impresionante. Bueno, intenso, bien. Estuvo intensa la bajada de la mayor. No me gusta. Acá está muy fea la... No me gusta. Andate. Acá está muy fea la ola. Vayamos, no, sí. Es otro barco este. ¿Lo ves? Sí. Mirá ya la ola. ¿La ves cómo va rompiendo? Andate para afuera, es lo que te digo. No me quiero meter acá porque estaba esta ola horrible. Lamentablemente no se pudo captar en la cámara, pero las olas, a medida que nos acercábamos a la bahía, empezaron a romper muy cerca nuestro, a pesar de estar a una distancia prudente de la costa. Por este motivo, tuvimos que tomar la decisión rápida de irnos. Bueno, estuvo más movidito ahí, balitas más grandes, complicada la entrada. No sé si quedó filmado, así que decidimos ir a otro puerto más seguro. Siempre vamos por lo seguro, así que cuando nos vimos un poquito difícil,
marco. Estábamos yendo a una bahía que está muy reparada del suelo y del viento, porque es una bahía reparada del noroeste y del suroeste. Ahora el viento está entrando del sureste y el sol está entrando del noreste. Y esta bahía era perfecta porque estaba justo opuesta a estas dos direcciones. Súper reparada, la vimos, estaba planchada el agua. Pero la entrada es muy fea, con una ola grande por el mismo suelo. Decidimos no entrar porque al pedo. Ya tenemos nuestra banderita de amarilla de tránsito, de que estamos entrando. Y eso nos da 24 horas para hacer el trámite de ingreso. Vamos a intentar hacerlo hoy, a ver si todavía está abierto cuando llegamos. Y si no, mañana a la mañana. Vinimos a la isla de Culebra, que está al lado de la de Culebrita, que conocíamos un lugar súper reparado para fondear y efectivamente está planchado. Esto lo conocíamos gracias a nuestro amigo Mari Musi, que nos habían traído acá. Entonces ya conocíamos la entrada de la bahía de Culebrita, ya sabíamos cómo podía estar de fea, si es que estaba fea, que efectivamente estaba fea. Qué alternativas de salida habían, cómo había que salir y darle la vuelta para entrar a este lugar donde supuestamente iba a estar súper reparado y efectivamente está reparado. Así que hoy le agradecemos mucho a Mar que nos preparó para nuestro primer viaje con el barco así. No diría que largo, porque tampoco es ni el primer viaje ni es tan largo, pero en el Chess Boat este es el viaje más largo que ha hecho. Así que nada, buenísimo llegar acá conociendo el lugar, sabiendo cómo es la zona, sabiendo cómo está reparado. Más allá de que en las cartas esto está todo explicado. Pero bueno, uno ya conoce y va más tranquilo. Así que bueno, gracias nuevamente a Omar y Musi, que de hecho le vamos a dejar acá el episodio donde vinimos acá porque lo mostramos en un episodio de Puerto Rico, que es espectacular este lugar. Bueno, ya estamos. Vamos acá fuera horario de oficina, así que la entrada la haremos mañana. Vamos a ver dónde la hacemos la entrada, el único tema. Nada, perfecto, todo parece muy bien. Y encontramos 3 moorings que son gratuitos en esta zona que está buenísima, súper reparada porque ahí hay un arrecife. Así que es un lugar que también está muy bueno para hacer snorkel. Ahora ya es tarde, pero está re lindo, muy reparado. Vamos a dormir re bien esta noche. Olvídate, aparte que hay una calma. Mañana salimos bien tempranito para San Juan. Mirá, Un espectáculo. dejo ahí la brasa y tiramos lo que quieras. Salió asadito en esta bahía paradisíaca, súper pacífica, no hay un alma, no hay nada. Está tan lindo, no saben la paz que transmite este lugar. Y aparte contentos de que el cruce salió todo bien. Que fue un cruce corto hoy, en verdad mañana toca un poco más largo y más complicado, pero nada, estamos contentos que vamos de a poquito agarrándole la mano. A la parrilla le estamos agarrando la mano. Tiene una pinta tremendo, está re tierno. Sí, no está está re caramelizado, le metí un par de cosas. Está caramelizado, pero... Es cerdo. Qué pinturris, está espectacular ese cerdo. Es un momento tan feliz. Sí, muy feliz. Estoy muy feliz yo también. Primer asadito exitoso, en realidad, en el Chess Boat. Intentamos hacer uno que no salió tan bien, pero este va como piña. Tengo mucha fe y aparte estamos en un lugar espectacular. Todo bien, todo bien. Una navegación exitosa. Estoy muy contento. Tenemos que salir muy temprano para poder llegar a tiempo a San Juan, así que salimos prácticamente de noche, son las 5 de la mañana y bueno, vamos a empezar con las maniobras. Chilu duerme, pero en un ratito ya se levanta. Chilu ya se despertó. Espectacular, me desperté 3 minutos después que vos no seas chanta. Ya se despertó. Bueno, si ya había salido, se había hecho toda Sí, la verdad, igual me avisaste que ibas a empezar a navegar. Bueno, pero para que veamos un poquito más. Sí, igual se agradece. Pero bueno, pensé que íbamos a salir juntos. Está espectacular la mañana, súper tranquila. Y es lindísimo, lindísimo navegar de noche. Muy lindo. Sobre todo cuando está tan tranquilo y calmo el día y el mar. Y el lugar es fácil, ¿no? Porque puedes navegar de noche cuando no conoces. O el lugar es complicado o el clima está malo. La verdad que es una cagada. Bueno, un ratito ya está amaneciendo. Pero sí, ya está casi amaneciendo. Bueno, ya está amaneciendo. No pasó nada, un ratito. Media hora que salimos. Un espectáculo, la calma del amanecer navegando es lo más lindo que hay. No saben qué felicidad sentir esa sensación del aire calentito del Caribe, de, no sé, sentir que estás navegando sobre un mar turquesa, transparente, espectacular. Es muy lindo esta sensación de navegar así con esta paz. Obviamente nos caga el motor, ¿no? Que le saca toda la paz, pero claro, no hay viento y es recalmo y el mar está re lindo. Desayuno, mirá el atardecer. Mirá el amanecer, digo, eso. Está tan lindo el día para navegar, o sea,
No para navegar, porque justamente hoy no podemos navegar porque no hay viento, pero está tan lindo para estar acá. Aunque sea motor. En esa playita de ahí vamos a volver, es una islita, es un callo. Cayo y Cacos, es súper famoso para hacer snorkel, así que hoy vamos medio de corrida porque queremos entrar a San Juan antes de que levante el viento, pero queremos volver a este lugar porque es alucinante. Miren qué espectacular esa playita, ¿eh? Estamos con un problema de configuración del dron y no lo estamos pudiendo usar, más que nada porque no tuvimos tiempo de sentarnos a configurarlo y repararlo. Pero esta sería una toma re linda de dron porque esta playa tiene unos bajos increíbles con un color. Igual como hubo tanta lluvia todos estos días, el agua no está tan turquesa como de costumbre o tan transparente, pero igual está espectacular. Esta es como la entrada al Caribe puertorriqueño, ¿no? Desde el Atlántico. Este es el Atlántico y esto ya es Caribe. O sea, nosotros ahora estamos en el Caribe y ahora estamos por pasar al Océano Atlántico. Esta raya justamente divide un mar de otro. Entonces, lo que da al Océano Atlántico Norte no está reparado, hay mucha rompiente, mucha ola. Lo que da el Caribe generalmente está más reparado. Obviamente depende del clima y el viento, pero en general es así. Así que nosotros ahora estamos por pasar al Atlántico, que es un re buen día porque no hay viento, pero igual va a haber sol. Hay sol el mismo que estaba ayer, pero más tranqui. Tremenda la rompiente que hay allá. Y estamos justamente pasando ahora mismo por el canal este, que es el que separa el Caribe del Atlántico. Y nada, normalmente tiene bastante corriente cuando es a favor. Ahora está medio en estoa, creo, no tenemos mucha corriente, pero puede quedarte corriente en contra medio complicada. No sé si complicada en verdad, porque es re ancho este canal, así que no me imagino que sea muy complicada. Pero bueno, lo marcan en las cartas por algo, así que estamos re bien. Lo teníamos calculado igual, lo habíamos estimado en nuestro ETA. ETA es el tiempo estimado de arriba. Mirá la ola allá, ¿qué interesa? Está lindo el suelo. Tiene cada tanto una alta. Para la gente es un vole ver filmaciones de olas. Bueno, Gente, perdonen que les estamos mostrando tantas olas. Después no les vamos a mostrar más. Pero que estamos muy asombrados de la altura de las olas. Ni se transmite, no se ve. Es imposible mostrarlo. Tapan totalmente el barco, pero no se ve. Bueno, acá hay un montón de boyas que pueden ser de pescadores, entonces hay que pasarles medio lejos porque nada, pueden tener redes, se te puedes enganchar en la boya, es medio complicado. Por eso uno tiene que ir siempre de guardia en el barco, siempre mirando, porque puede ser un problema encontrarse con este tipo de cosas. Y de día obviamente las ves, de noche es un problema porque tienes que ir con los ojos mucho más abiertos porque muchas veces no las ves hasta que estás ahí al lado. Así que por eso no está tan bueno navegar de noche, pero bueno, a veces es inevitable. Estamos resurfeando la ola, pero lindo. Estamos preparando la entrada a San Juan, haciendo algunas anotaciones de último momento para ver bien los procedimientos, hacer todo correcto, ver dónde hacer el ingreso también, dónde declarar la entrada, hacer el clearance que se llama y bueno, presentar todos los papeles, eso nomás. Miren cómo se puso el mar de calmo, está casi espejo, está súper lindo, súper surreal, nos encanta cómo está así. Viene cada tanto un swell que entra así, medio altito y después está tranquilo, se planchó total. Bueno, resulta que estamos pasando por un lugar donde es la salida, la desembocadura de un río. Entonces acá se ve el agua del río, que está verde, que se junta con el agua del mar, que es azul, es re loco. Ya habíamos pasado por algo así. Nos pasó en Ecuador. ¿En Ecuador en algún lugar? Ah, ahí era así. Mirá qué loco, cómo no se mezcla el agua. Hasta es distinta como la textura se ve, mirá. Sí, qué loco. lechosa. Pero es como que no se mezcla ni un poco. Re loco. Corriente. Esto era para toma de dron, ¿no? Para toma de dron, sí. Qué loco esta diferencia de color del agua, es re zarpada. Es agua dulce y agua salada, el mar, mira, justo. Llegamos al mar, de vuelta. Qué loco. Qué loco. Espectacular. ¿Cómo venimos? Espectacular, estaba almorzando en el viaje. El asado que sobró ayer anoche, que era cerdo, y no saben lo rico que quedó. Estaba espectacular y bueno, nada, todo lo que sobró ahora está muchito. Esa es la cara de la felicidad. Esa es la cara de la felicidad. Finalmente fue un ratito, apareció el viento, fue bastante ratito, ya hace hora que estamos navegando. Y bueno, alcanzó para abrir una de las velas, por lo menos la de adelante. Así que algo nos está aportando, estamos yendo un poquito más rápido, un poquito, como un nudo más, que es un montón. Para la velocidad que estamos yendo en barco es como un 20% más, así que excelente. Ya estamos llegando a la ciudad de San Juan, así que nada, estamos por llegar a destino, estamos re contentos. Ahí a lo lejos se ve y estamos
súper emocionados. Para nosotros significa un montón en este momento estar pasando por este lugar. Vamos a pasar por el departamento donde estuvimos tanto tiempo en San Juan, buscando barco, arrancando nuestra vida náutica, organizándonos un poco, viendo para dónde ir, qué hacer. Pasaron tantas cosas mientras estuvimos ahí. Desde la ventana siempre veíamos barcos pasar, veíamos el Atlántico Norte y decíamos, wow, increíble estar navegando por ahí. Y ahora estamos nosotros acá, navegando por este océano gigante y es súper emocionante, súper emocionante. Y nos emocionó también un montón pasar también por la casa de Anita y Geri, que tanto nos han dado y que tanto nos han ayudado, que tanto han significado para nosotros y todo el apoyo que recibimos de ellos en todo el tiempo que estuvimos en Puerto Rico y en San Juan. Y también su departamento, que estaba muy cerquita del que nos estábamos quedando nosotros, que nos lo estaban prestando ellos justamente, también está sobre la playa, así que ya les avisamos que vamos a pasar y les vamos a saludar desde el barco y es súper emocionante. Volvimos a nuestra casa del Caribe, volvimos triunfantes en el barco, finalmente, misión cumplida. Llegamos a San Juan en un ratito, en realidad, falta todavía un par de horas. El viento. Tremenda rompiente ahí entrando a San Juan, y esos binoculares también vinieron acá en el barco, así que nos venían re bien porque no teníamos y íbamos a tener que comprar, así que muy bueno. Otra de las tantas cosas que vinieron en el barco que nos hacen muy felices. Ese es el edificio donde estuvimos tanto tiempo en San Juan, y esa ventanita ahí, esa esquina que apuntaba acá al mar, donde estábamos nosotros, y ahí es el edificio de Geri y Anita, de Stefan y Marty, que les queremos mandar un saludo enorme en este momento, un abrazo enorme, que estamos pasando por su casa, que están ahí, de hecho nos están saludando, pero bueno, queremos hacer público el saludo. Lástima que está tan lejos que no se ven, pero bueno, están ahí, lo sabemos porque estamos hablando por WhatsApp. No se debe ver una goma. No, no se ve nada, pero ellos nos ven y nos sacaron unas fotos recién y todo. Qué buena onda. Hola Chestín, bienvenidos. Hola Chilu, hola Ete, qué placer tenerlos de nuevo acá. Hermoso bote, justo frente de casa. Y ahí está el Chef Depto, como le dicen ellos. Ya le bautizaron Chef Depto. Aprovechamos para decirles que ellos alquilan otros departamentos más ahí en ese edificio y en la zona. Así que les vamos a dejar en la descripción los enlaces. Así que si vienen a San Juan no dejen de alquilarles porque están espectaculares esos departamentos. Son lo más lindo que hay y la atención es excelente. Control San Juan para Velero Chess. Bueno, yo me contesta. Y ahí está la Perla y el viejo San Juan, el fuerte antiguo de San Juan, espectacular. Y ya estamos entrando a puerto, ni nos contestaron los del canal 16, así que supongo que, no sé, no le dan mucha bola a los veleros que entran. Habría que avisar por un tema de tráfico, pero bueno, tampoco es tan necesario si no hay mucho tráfico y la verdad que no hay nadie. Y acá entramos bien derechito con la ola de atrás, surfeando la ola, espectacular la entrada. La entrada está buenísima, pues es súper amplia, entonces no pasa nada, no hay ola que se levanta mucho, no rompe, nada. Está buenísima la entrada. Pero es tan grande también porque entran barcos muy grandes en este puerto, que no solo es deportivo, sino también es comercial. Entonces entran cargueros grandes y cruceros porque es súper turístico. San Juan Port Control para Velero Chess. Es como si no estuviera andando, pero anda porque recién se escuchaba. Mirá las boyas. Y de este lado tenemos el puerto de San Juan, con todas las grúas y toda la cuestión. Y así llegábamos a San Juan una vez más. Esta vez con un sueño cumplido y muchas expectativas de la vida por delante. Ansioso por reencontrarnos con nuestros amigos y por volver a este país que tanto nos dio. Es una draga, se ve. Impresionante. Enorme. Creo que hay un tipo adentro con un joystick moviendo todo esto. Sí. Y ahora donde nos vamos a ir a quedar es en la bahía de San Juan, que hay como un fondeadero, que justamente no es tan lindo porque estás como rodeado por el puerto, pero justo esa parte es la entrada como a la ciudad moderna, así que también está bueno que tenés como por un lado el puerto y por otro lado la ciudad moderna, así que está bueno. Súper intimidante pasar al lado de estos barcos gigantescos, estos buques, ferries, cargueros, impresionante. Enormes, somos tan chiquititos. Mirá.
Y así es como llegamos a San Juan de Puerto Rico. Acabamos de hacer la entrada de la embarcación, del barco, a los papeles por aduana, pero acá ¿cómo se hace? Se hace por teléfono, en realidad se hace por una aplicación y después te llaman por teléfono para pedirte algún dato más. Estuvimos hablando con el agente y qué bueno estar en Puerto Rico, la verdad que la gente acá es espectacular. No solo nos hizo obviamente las preguntas formales, pero también nos aconsejó si era seguro o no dejarlo donde estábamos, a qué otro lugar podíamos ir, qué otras marinas estaban buenas. La verdad que espectacular, como siempre, lo decimos, lo volveremos a decir. Súper amable, siempre un recibimiento. Hasta Omar, nuestro amigo de acá, de Puerto Rico, nos consiguió acá que nos dejaran dejar el dinghy en el dinghy dock de acá de la marina, porque no hay lugar para dejar el barco, sí. Pero sí, bueno, nos dejan dejar el dinghy ahí, usar incluso los baños, re macanudos. La marina de acá del San Juan Bay Marina, súper amables. La verdad que re contento llegar y sentirnos como en casa. Llegamos a casa. Puerto Rico, ya lo había dicho antes, es como nuestra segunda casa. Así que bueno, estamos felices de haber vuelto. Y Genianita, que ya nos prestan la camioneta, nos reciben, nos vamos a juntar con ellos a comer, así que nada, qué lindo. La verdad que es llegar y sentirnos tan cómodos, un placer. Vos decime, ¿Se te va a ir? ¿Qué? Ya lo vas a ver. Sí, porque vos está pesado, yo ahí. Bueno, bien. Seguí empujando, levantá, a ver, un poco más. Nos pasó algo tan insólito que no podemos creer. Esto es... nos sentimos muy boludos. Pero nada, salimos del barco, como ayer, subimos el dinghy al barco y paseamos todo el dinghy, sacamos el calzado que generalmente dejamos ahí de repuesto. La cuestión es que nos estábamos yendo porque nos están esperando para comer. Recién saliendo le digo a Ezequiel, vi los zapatos, subí todo al dinghy y no me escuchó, no me dio ni pelota. No subió los zapatos, yo tampoco, me olvidé cuando salimos. Ah, qué bueno. Hicimos todo el recorrido. Me da culpa también alguna vez. Hicimos todo el recorrido del dinghy, llegamos al muelle y todo. No estaba tan cerca el barco, pero estábamos estacionando el dinghy. Yo pedí el Uber, porque vamos a ir en Uber. La cuestión es que nos dimos cuenta que no teníamos los zapatos, así que nos estamos yendo en patas, porque por un lado tenemos que cancelar el Uber, por otro lado tenemos que volver hasta el barco y volver a venir, o sea, lo que vamos a tardar, y nos están esperando y no queremos demorar más, así que decidimos irnos en pata para hacer todo más rápido y nada, cosas de boludos que pasa de navegante. Cosas que pasan, dicen. En patas por la vida. Pero bueno, acostumbrados también en estos días, ¿cuánto tiempo usamos eso? No lo usamos tanto. Sí, pero no da, es una cuestión de educación, no da andar en patas por la ciudad, hay que ver si el lugar no nos mira raro. Ah, ¿subís? No hace Stefano.